Hola amigos de Foro de Foros, soy Diego Marqueta y hoy estamos en la solapa de un libro con alguien que un poquito os sonará. Estamos con Vicente Vallés, que es periodista y presentador de los informativos de Antena 3. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. No poca gente estará esperando que nos digas a lo mejor las noticias, que nos digas un titular, etcétera, pero la gente también te está conociendo por tu labor como escritor, es decir, tras dos ensayos de tinte periodístico, ¿no? Podríamos llamarlo literatura periodística, ¿no? Como es Tras el rastro de los rusos y Trump o La caída del imperio de los Clinton. Has ganado el premio Primavera 2022 con Operación Kazán. Felicidades. Muchas gracias. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué os lleva a tantos periodistas, pienso en pues, García Márquez, Pérez Reverte o Azorín, ¿no? Hace mucho tiempo, a dar ese paso, como si se os quedara corto el periodismo? ¿Qué es lo que buscáis en la literatura? No sé, quizá porque somos un poco temerarios, lanzarnos al mundo de la literatura. Claro, yo no me puedo comparar con estos autores que has citado porque sería absurdo por mi parte siquiera pretender alcanzarlos ni mínimamente, ¿no? En mi caso no había, la verdad, ningún proyecto de ese tipo. Cuando estaba escribiendo El rastro de los rusos muertos, mi segundo ensayo, mientras lo escribía pensaba en, bueno, estoy escribiendo a propósito de, entre otras cosas, la injerencia rusa en las elecciones americanas del año 2016, en las que ganó Donald Trump. Y pensaba para mí, digo, bueno, esto podría ser la historia del guión de una película o de una serie o la historia de una novela de ficción, ¿no? Una injerencia de otro país que se inmiscuye en los asuntos de otro y consigue su objetivo, aunque mi tesis, que la he defendido en los libros anteriores, es que Trump ganó las elecciones también gracias a la ayuda de Rusia, pero no solo por la ayuda de Rusia. Había otros factores internos en Estados Unidos que favorecían la posibilidad de que ganara alguien con la personalidad de Donald Trump, ¿no? Pero ciertamente ese fue uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que favoreció esa victoria, que permitió esa victoria. Y entonces pensando en eso, digo, bueno, esto podría ser tranquilamente un guión, ¿no? Una historia de ficción. Y digo, bueno, ¿por qué no hacerlo? Siempre que elevemos un poquito el listón de la injerencia, lo elevamos por encima del que se ha producido en la realidad y se podría escribir una historia con esto. Y me puse a escribirla sin saber si iba a continuar más allá de 10 o 12 páginas y de hecho había avanzado más cuando llegó la pandemia y empezó el confinamiento. Y ahí, bueno, ahí se multiplicó el trabajo ya en la tele hasta unos niveles que me resultaba imposible hacer ninguna otra cosa, ¿no? Y quedó la historia aparcada. Después del verano estaba por dejarlo y no retomar la cosa, pero la cosa la retomé y al cabo de unos meses, pues bueno, finalmente la pude terminar. Pero ya digo, no es un paso natural necesariamente de un periodista acabar escribiendo una novela, ¿no? Un paso más natural puede ser lo que yo hice antes, que es escribir dos ensayos que son puramente periodísticos, son, por decirlo así de una manera muy sencilla, son dos reportajes largos sobre acontecimientos que tienen que ver entre sí. Es decir, en realidad un libro tira del otro. Del libro de Trump salió el libro de los rusos muertos y de los dos sale esta novela. En realidad, Operación Kazán se podría considerar la tercera parte de una trilogía imperfecta, porque normalmente hablamos de trilogía cuando son tres novelas que tienen un hilo conductor. En este caso no son tres novelas, son dos ensayos y una novela, pero ciertamente hay un hilo conductor entre los tres libros, ¿no? De manera que, bueno, se podría decir así. Pero ya digo, no tiene por qué ser un paso natural, ni mucho menos necesario que un periodista le dé un día por escribir ficción, ¿no? Pero bueno, se ha dado y bueno, pues ahí está, para que el lector que le haya gustado lo disfrute y el que no haya cerrado el libro a las 10 páginas diciendo esto no lo soporto más. Algo de lo que me ha llamado mucho la atención y algo hasta entender. Los dos primeros ensayos periodísticos son como el Big Naranja, Big Cristal. Me da la sensación, no sé cuál engendra a cuál, ¿no? De hecho, fuiste visionario con todos los acontecimientos de Rusia invadiendo en Ucrania, ¿no? Hace 3 meses. Y sin embargo, todo lo que cuentas, percibo, aparte de ese tono periodístico, porque me encantan los poquísimos adjetivos que utilizas, que a mí personalmente es algo que me gusta mucho, ¿no? El cómo de manera periodística lo narras, pero a la vez pones tu punto de vista. Pero percibo a veces incluso una cierta nostalgia. No sé si es que tú pones ahí tu corazón. Por ejemplo, había una frase hacia el final del Tras el rastro de los rusos muertos
en el que hablabas de cómo Clinton le decía a Stroud Talbot, ¿no? Le decía que Yeltsin borracho era mejor que la mayoría de las alternativas. Sí. ¿Cuánto de ti hay en todo? No digo lo de borrachos. Bueno, hay mucho de mí en estos 3 libros, en los 3 en realidad, independientemente de que haya 2 que sean ensayos y otro que sea una novela. Hay mucho de mí porque he trasladado a las 3 historias, tanto las que son ciertas como las que es de ficción, muchas de mis experiencias como periodista. En el rastro de los rusos muertos y también en la época de Trump. Es decir, el primer libro, que es el de Trump, es una sucesión de acontecimientos que, digamos, en un 80% los he vivido personalmente como periodista, porque he cubierto esas noticias, he estado en los sitios, en algunas ocasiones incluso he conocido a los personajes que protagonizan esta historia, de manera que, bueno, no me resultaba tan difícil, simplemente, de hecho, para un periodista tener la posibilidad de escribir sin límite es una tentación maravillosa, porque si hay algo que define nuestro trabajo precisamente es el resumen, el tener un espacio limitado, sea un espacio físico como en un periódico o sea un espacio en tiempo, como ocurre en la radio y la televisión, tienes 35 o 40 minutos y ahí tienes que meter todas las noticias que te quepan, ¿no? Entonces no es igual que cuando te sientas delante del ordenador a escribir un libro y dices, puedes escribir lo que te parezca, todo lo que quieras, ¿no? Y entonces, bueno, pues te puedes recrear en descripciones de personajes, en descripciones de lugares, en descripciones de acontecimientos que se produjeron. Y yo he trasladado en los 3 libros muchas historias que yo mismo he vivido por cubrirlas como periodista, ¿no? Hablo de noticias importantes de los últimos 30 años. En Estados Unidos mucho. Entonces, el primer libro es el resultado de mi bastante larga ya experiencia en Estados Unidos, en cubrir elecciones americanas, en conocer a la sociedad americana en una cierta profundidad, porque además tengo buenos amigos allí, de manera que, bueno, conozco a los americanos un poco y eso lo trasladé a ese libro, ¿no? Y de ahí surge el rastro de los rusos muertos, precisamente siguiendo el hilo de la injerencia rusa. De hecho, la frase que da título al libro, el rastro de los rusos muertos, se la tomé prestada a un antiguo agente del FBI que comparece ante el Congreso de Estados Unidos precisamente en la investigación que abrió el Congreso de Estados Unidos sobre la injerencia rusa en las elecciones de unos meses antes, del año 2016. Y quien haya visto, por ejemplo, la película Todos los hombres del presidente, sobre el caso Watergate, ya una película mítica de principios de los años 70, hay un momento en el que Bob Woodward, el periodista, le pregunta a su fuente, conocida como Garganta Profunda, que luego resultó ser también un agente del FBI, aunque eso se supo 30 años después, le pregunta, ya estoy atascado, no sé cómo seguir, ¿qué hago? ¿No? Y le dice su fuente, le dice, siga el rastro del dinero. Entonces, esa frase ha quedado para la historia en Estados Unidos, se utiliza siempre que hay cualquier investigación de lo que sea, siga usted el rastro del dinero que seguro que acaba encontrando al responsable, ¿no? Y entonces uno de los congresistas, uno de los senadores que estaba en esa comisión delante de aquel agente del FBI, que se llama Clinton Watts, le preguntó al tal Clinton Watts, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir el rastro del dinero? Y él dijo, no, sigan el rastro de los rusos muertos. Y él se refería a una sucesión de muertes sospechosas de, sobre todo diplomáticos, pero no solo diplomáticos rusos en diferentes partes del mundo que se habían producido justo después de la victoria de Donald Trump en las elecciones americanas, justo después de noviembre de 2016. Y eso hice yo, seguir el rastro de los rusos muertos. Y es de ese seguimiento surge ese libro, El rastro de los rusos muertos, ¿no? Y a raíz de eso es cuando surge, ya contaba antes, la idea de Operación Kazán, que es elevar todavía un poco más la injerencia rusa que se explica en Trump y la caída del Imperio Chino y también en el rastro de los rusos muertos, y también la forma de actuar de Putin y de la Rusia de Putin en circunstancias como estas, que es lo que al final es Operación Kazán. De hecho, tras el rastro de los rusos muertos, cada capítulo empieza el rastro de la mafia, el rastro de... ¿no? Sí. Sin embargo, en Operación Kazán has pasado al otro lado, es decir, son 3 capítulos, así de grandes, pero 3 capítulos. Sí, son capítulos largos. Luego es verdad que hay capitulitos que están señalados por lugar y fecha,
para que el lector pueda seguirlo, porque es verdad que hay varios saltos en el tiempo y para evitar que haya una pérdida de ya no sé por dónde sigue esta historia y que siempre pueda volver a un sitio en el que ¿esto cuándo estaba pasando? Y siempre hay un titulito previo que admite esto. Días antes de tal. Exacto, exactamente. Esto pasa en Washington a no sé cuántos días de las elecciones, o pasa en Moscú a tantos días de las elecciones, o en Madrid, o en que también hay varias escenas que se desarrollan en Madrid, ¿no? Entonces, efectivamente, hay capítulos, pero sí, capítulos grandes, está dividido en tres grandes partes, Operación Kazán, sí. A mí lo que me llama mucho la atención también, y me lo confirmas ahora, ¿no? Con tu conocimiento de Estados Unidos, es por momentos, tú tienes tu propia firma, evidentemente, pero por momentos yo veía la calidad y profundidad de un Tom Wolfe de los 90, por ejemplo, en todo un hombre, ¿no? Muchas gracias. Que cuentas, bueno, sí, es un elogio, por mi parte es un elogio. Pero así lo entiendo yo. Soy un admirador de Tom Wolfe. La manera en que retratas con sus miserias, pero a la vez sin entrar en adjetivar, diciendo, ustedes verán cómo es el pueblo estadounidense, pero el de verdad, el de cuando te has pegado 5 horas conduciendo por Eso es. Tal cual lo defino en Trump y la caída del Imperio Clinton, sí. Así que, es verdad que muchos europeos claro, han viajado a Estados Unidos. Y sí, yo he estado en Estados Unidos, pero ¿dónde has estado? En Nueva York. Vale, bien, has estado en Nueva York. No digas que has estado en Estados Unidos. En Nueva York si has estado en Nueva York has conocido a los neoyorquinos, pero no necesariamente a los americanos, porque digamos, es una subespecie de los americanos, ¿no? El neoyorquino es una subespecie, una subraza, ¿no? de los americanos, sí. Pues de alguna manera tu obra es algo parecido, porque a ti te conocemos como el icono pop, a ti te conocemos como el... A ver, tu profesionalidad está más que acreditada, igual que la de Matías Prats, pero hay gente que ve a Matías Prats sabiendo que es un crack y que es muy bueno, pero le ven esperando el chiste. Y yo creo que no poca gente te ve a ti esperando esa pregunta lacerante que haces, en la cual introduces la noticia más con las preguntas que haces, a veces retóricas, ¿no? Como que hay más que en la noticia en sí, ¿no? O es la sensación que yo tengo. ¿Cuánto sirve? La pregunta es, ¿cuánto sirve tu obra para conocerte a ti? Bueno, yo creo que leyendo cualquiera de los libros, o leyendo los tres, o leyendo 2 de los 3, lo que sí es fácil de apreciar es aquellos temas que me interesan, que son de los que hablo, porque son temas que conozco. No me gusta tratar, y mucho menos extensamente como en un libro, temas que no conozca. De manera que el primer libro ciertamente es el fruto de poner encima de la mesa un montón de cosas que yo sabía previamente. Y, lógicamente, cuando te pones a escribir, está la segunda parte, es primero lo que conoces, segundo, aquello que conoces más o menos bien, pero que quieres reconfirmar con una investigación nueva para que no te patine la memoria, es decir, que puedas... Yo creía que era tal así, pero resulta que no era exactamente así, ¿no? Entonces tienes que reconfirmar todos los datos que crees recordar. Y luego está otra parte que siempre hay de aprendizaje nuevo, es decir, que estabas escribiendo el libro y quieres contar algo sobre lo que no conoces tanto y a partir de ahí haces una investigación nueva sobre un asunto que te interesa o que te viene bien para contar esta historia concreta y de repente te encuentras con que estás aprendiendo cosas que no sabías. Y eso me ha ocurrido a mí en los 2 libros, en los 3 libros, muy especialmente, si me apuras, más en el segundo todavía, porque yo sí conocía bastante bien Estados Unidos, al pueblo americano y un poco la política americana, pero no tanto la rusa. Y a raíz de empezar a investigar sobre la injerencia rusa en las elecciones americanas es cuando, digamos, que me empapé de un montón de conocimientos sobre la Rusia de Putin, también la anterior, la soviética, pero sobre esa había leído más, la conocía con un poquito más de profundidad, la época de Stalin y sobre todo, pero aún así me volví a empapar de bueno, un montón de textos que tengo en casa, de libros de historia, de ver otra vez documentales sobre la época para recordar datos que vinieran bien para contar la historia que quería contar. Y bueno, al final es un aprendizaje, no solamente es que tú te muestras en todo lo que puedas saber sobre un tema, sino que además para quien escribe también es un enriquecimiento fantástico, porque de repente empiezas a profundizar en hechos muy interesantes. En el caso de Operación Kazán, por ejemplo, ya no era solo eso, sino que para un capítulo concreto que se desarrolla durante las semanas posteriores al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, pues directamente en el verano del año 19, antes de la pandemia,
cogí a la familia y nos fuimos en verano a recorrer Normandía. Y conocía muy bien la historia porque había leído mucho sobre ella, como todo el mundo, pues había visto documentales, películas sobre el desembarco de Normandía, pero quería pisar el terreno para poder hacer descripciones muy detalladas de cómo es Normandía, porque hay cosas muy específicas que aprendí estando allí, ¿no? Por ejemplo, bueno, Normandía es un territorio donde hay muchísimas granjas de animales, de vacas especialmente, y están separadas unas de otras. Las lindes entre unas granjas y otras suelen ser unos hoyos, unas zanjas que cavaron en su época. Esas zanjas destrozaron un montón de tanques, tanto de carros y de coches y demás, tanto de los aliados en su avance como de los alemanes en su huida. Y no podían avanzar tan rápido como querían los aliados, ni huir tan rápido como querían los alemanes, porque se iban tropezando con las zanjas de Normandía. Y bueno, son pequeños detalles que no tienen tanta importancia, pero en este caso sí que resultaban muy, muy interesante describirlos para la historia que estaba contando, ¿no? Y el lector avisado pues sabe que puede profundizar en ellos si le interesa ese episodio concreto, ¿no? Bueno, todo esto lo habrían hecho más fácil si hubieran sido colchoneros, si hubieran vivido las obras del Wanda Metropolitano. Eso siempre. Entendido, ¿no? Eso siempre, eso siempre. ¿No eres del Atleti? ¿Y por qué eres del Atleti tú? Pues porque alguien tiene que ser del Atleti. Yo creo que conviene diversificar un poco. Ya todos los sitios para ser del Madrid, del Barça y tal están cogidos, de manera que nosotros vamos a otros lugares, por otro lado, bastante sanos, como, por ejemplo, discrepar. Nosotros discrepamos del poder establecido y en eso está muy bien ser del Atleti. No sé cómo se sufre más, si ante la cámara antes de dar las noticias o siendo del Atleti, ¿no? Dime algo. Tú has dicho hace 5 minutos acerca de la importancia del aprender y que es algo que a ti te ha estimulado, ¿no? En esta producción de estos textos. ¿Tú qué aprendes en el día a día? ¿Dando noticias? Porque a ti te vemos... Sí. Algo concreto que tú digas. Si no estuviera aquí, no lo habría aprendido. Pues no, aprendemos permanentemente. Fíjate, durante la época de la crisis financiera a partir del año 2007, 2008, 2009, sí, aprendimos economía los periodistas, no te quiero decir cuánta, pero muchísima. Es verdad que en todas las cadenas de televisión, en los periódicos, en la radio, siempre hay un departamento de economía con periodistas que son especializados que están especializados en ello, ¿no? Pero los que tenemos que contar las noticias no necesariamente somos especialistas en esa materia concreta. Podemos conocer más o menos el asunto, pero no necesariamente nos especializamos. Durante ese tiempo nos especializamos porque era todos los días, montones de entrevistas, datos, etcétera, ¿no? La pandemia, claro, es muy difícil pretender que los periodistas seamos especialistas en asuntos médicos, y sin embargo, pues todos hemos tenido que aprender, no solo los periodistas, pero también los periodistas, ¿no? Para poderlo contar, y hemos hecho tantas entrevistas a epidemiólogos, a especialistas en todo tipo de enfermedades, que al final pues hemos ido aprendiendo, y si uno revisara cómo informábamos de la pandemia al inicio de la pandemia y cómo hemos informado pasados meses de la pandemia, no hay nada que ver. Es decir, que evidentemente la soltura con la que informábamos de este asunto concreto cuando ya habían pasado unos meses es muy diferente de la poca soltura, porque teníamos muchas dudas, de cómo informábamos al principio, ¿no? Y esto es natural, vamos aprendiendo. Ahora, por ejemplo, pues estamos todos los días hablando de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Pues bueno, quien no estuviera muy familiarizado con determinado tipo de cosas que tienen que ver con las guerras, pues seguro que está aprendiendo. Yo mismo estoy aprendiendo cosas que, aunque sí he intentado en muchos años, pues he investigado mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la guerra de Vietnam y tal, la guerra de Irak, que ya los que tenemos una cierta edad la hemos podido contar como periodistas, y yo la pude contar en su día, pero para los más jóvenes ha sido un aprendizaje. Para los periodistas jóvenes recién llegados a las redacciones, pues es la primera guerra que van a contar, ¿no? Y para ellos también está siendo un aprendizaje, igual que para nosotros también lo está siendo, ¿no? De manera que, bueno, siempre se está aprendiendo. Cada noticia te permite aprender cosas que no sabías. Es que además, en este periodo, y en tu caso concreto, si me lo permites, Vicente, yo tengo la sensación de que mucha gente ha descubierto tu valía, si me lo permites decir así, o tu faceta comunicadora todavía más a través de la pandemia, ¿no? Es decir, creo que te has convertido en referente de cómo contarlo, cómo ser crítico, cómo no quedarte con lo primero que te cuentan. Y claro, yo creo que también eso influye, vamos a ser claros, tú tienes aspecto de tío del cual fiarte, tú tienes cara de buen tipo, a ti te pediría los apuntes, ¿vale? Entonces, pero claro,
Yo los pedía también, ¿eh? O sea que se los pedía a gente de la que me fiaba, sí. Tú le pedirías los apuntes o se los prestaría, está. Luego está Mario Conde, que creo que los vendía, ¿no? Los tenía de Galio. Entonces, eso lleva a que cuando hay tanta oferta televisiva a día de hoy, una de las ofertas es no encender la tele, por ejemplo, ¿con quién te quedas? ¿No? Y eso tú cómo lo has vivido. Es decir, tú has notado en la manera en que te habla la gente por la calle, porque seguro que te para la gente por la calle, antes y después de la pandemia, la manera en que cuentas las cosas, Sí. ¿tú notas un antes y un después? Sí, de alguna manera sí. La pandemia ha sido, bueno, es una expresión que me gusta poco, pero bueno, un punto de inflexión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero no especialmente para mí. Lo ha sido, por ejemplo, para Antena 3 en términos generales, en lo que se refiere a los informativos de Antena 3 Noticias, ¿no? Porque nuestra manera, y aquí hablo en primera persona del plural, no del singular, no de mí, sino de los compañeros de la redacción, ¿no? Creo que hemos intentado ser muy empáticos con la gente, hemos intentado dar en todos los medios igualmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestro caso ha funcionado bien. Hemos intentado dar la mejor información posible, toda la que había, y tú mismo lo decías hace un momento, hemos sido, creo, suficientemente profesionales para no dar por cierto cualquier cosa que nos contaran. Y es verdad que quizá hay un momento en el que se produce eso de lo que estabas hablando tú, que es cuando nosotros en abril, mayo de 2020, cuando la pandemia estaba todavía casi empezando, pero ya nos habían encerrado en el confinamiento en marzo, pongamos que a finales de abril, primeros de mayo, empezamos a poner en cuestión los datos oficiales que daba el gobierno sobre el número de personas muertas por COVID. Y eso nos granjeó algunas críticas, por poneros en duda, pero no lo poníamos en duda porque tuviéramos manía y la manía de dudar, sino porque empezamos a sospechar que ciertamente los datos que se nos daban no eran correctos, ¿no? No eran correctos en el sentido de ofrecer los datos en función de los criterios que había establecido la Organización Mundial de la Salud, que eran los criterios que el propio gobierno decía que estaba siguiendo para darnos los datos. Y nosotros veíamos que eso no concordaba, que no funcionaba. Y entonces lo investigamos y pudimos dar información sobre eso y pudimos demostrar que efectivamente con papeles oficiales de la OMS y con los datos oficiales del gobierno, el gobierno no estaba siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y lo dijimos y lo mostramos los papeles que lo dejaban claro, ¿no? Y bueno, sí, eso generó que seguramente lo que ha pasado con eso es que en España no había tanta tradición de que una cadena de televisión pudiera tratar la información de esa manera. Estamos acostumbrados a que eso lo hagan los periódicos y los grandes comunicadores de la radio, pero no tanto en la televisión. Parecía que la televisión es como más sota, caballo y rey, y que se dan las informaciones, el gobierno dice tal y la oposición dice cual, y ahí te quedas. Y bueno, yo nunca he pensado que eso tenía que ser así. A mí me ha variado siempre la manera en que metes el pie en el jardín, pero no llegas a meterte en el jardín. Digo, cuando te escucho, digo, se está metiendo en el jardín. Y yo, ¿cómo hace el carro? No logras salir sin un... Yo creo que eso es un arte, ¿no? No, es que en realidad el periodista no se tiene que meter en el jardín. Lo que tiene es que mostrar el jardín y decir a la gente, aquí hay un jardín. Véanlo ustedes, el jardín en el que se meten quienes deciden meterse, y nosotros les mostramos el jardín, nos quedamos al borde del jardín, pero no tenemos que entrar en el jardín porque no nos corresponde entrar en el jardín, pero sí estamos obligados a enseñar el jardín en el que otros hayan metido, ¿no? Y contarlo y contarlo con un lenguaje claro que la gente lo entienda, ¿no? Y bueno, es verdad que pues seguramente eso, como antes decía, pues antes hasta que llegó la pandemia la gente no lo apreciaba en las televisiones y de repente pues han visto que sí se puede hacer, hay a quien no le gusta y eso es perfectamente comprensible y hay otros muchos a los que les parece que ya era hora que en televisión también se hiciera el periodismo que toda la vida se ha hecho en la radio y en la prensa. Y además se nota que tienes facilidad para declarar eslóganes, esa que has dicho del jardín, de mostrarlo, me encanta. Bueno, en tus ensayos, aprovecho a los que nos estáis viendo, a decir que tiene momentos chocarreros, mordaces. Hay unos episodios sobre Mónica Lewinsky, que donde todos creemos que lo sabemos todo de Mónica Lewinsky, pues no, aquí está Vallés y nos cuenta todavía más. Algunas frases. La propia interior de Mónica dejó de hacer la función para la que estaba diseñada. O sea, tuve que parar y reírme, ¿no? Hay un capítulo largo dedicado a ese episodio, al escándalo Lewinsky, y ahí sí que no hay nada de imaginación. Así que ha sido plasmar en el libro
el resultado de la investigación que se llevó a cabo en el Congreso de Estados Unidos. Simplemente, prácticamente traducirlo del papel oficial del Congreso a un libro, prácticamente. Es brillante la riqueza de actividades que tienes ahí. Oye, a mí no me gustaría terminar, claro, no se quedaría hablando contigo hasta final del día. Sin embargo, no me gustaría terminar sin que antes nos dijeras de todas aquellas cosas que seguro que te quedan por hacer, ¿cuál es la que ahora mismo más vértigo te daría dejar de hacer? ¿Cuál es la que quieres priorizar? ¿Cuál es aquella que dices, esto sí o sí, de lo que me queda por hacer, lo tengo que hacer? No, fíjate, no me pongo ese tipo de objetivos, no ahora. De hecho, presentar un informativo en televisión tampoco era mi objetivo. Yo cuando estaba estudiando en la universidad, lo que quería era trabajar en la radio. Yo quería trabajar en la radio. Y de hecho conseguí una beca en la radio. Y conseguir esa beca en la radio y después de terminar la beca que me hicieran un contrato de prácticas, me pareció que era ya el objetivo conseguido, es decir, que ya no tenía más objetivo en la vida que seguir progresando en la radio. Y sin embargo, pues mira, al final apareció, bueno, al principio, porque esto a los 2 años de estar trabajando en la radio, como becario y con un contrato en prácticas, llegó la oportunidad de trabajar en televisión y dije que sí porque era la primera oportunidad que tenía realista de tener un contrato de profesional de periodista. Sí, porque hasta ahora, ya digo, había sido una beca y luego un contrato en prácticas. Y como en la radio no me habían ofrecido un contrato profesional y de repente en la televisión me ofrecían la posibilidad de tener mi primer contrato profesional, me fui por eso, pero no porque quería irme de la radio a la televisión. Yo quería seguir en la radio. Y ya, bueno, pues llevo ya un montón de años trabajando en la televisión. De manera que no me pongo esos objetivos. No tenía el objetivo de escribir ningún libro, ya llevo 3. No tenía el objetivo de escribir una novela y ya he empezado por una. De manera que no sé. Mi único objetivo, en realidad, el que me sale más de adentro, es seguir contando las noticias en la televisión todos los días. Ahora, bueno, estamos en un momento, digamos, apacible, porque ha habido momentos más difíciles en los que las audiencias no funcionaban, ahora están funcionando bien y pues estamos disfrutando de ese momento mejor que de otros momentos peores, ¿no? Que han sido más duros de llevar. Ahora van las cosas bien y quiero seguir disfrutando de eso, bueno, hasta que se dé la circunstancia. Y si un día se termina, pues se termina. Tampoco ese día va a llegar. Si no sé si llegará pasado mañana o al otro, o dentro de un año o dentro de 3, pero cuando llegue, llegará y lo asumiré con normalidad. Bueno, dentro de la normalidad, además, que es haber sido presentador de informativos, trabajar en radio, moderar debates electorales, los premios que estás atesorando en el ámbito literario y periodístico. Vicente, solamente decirte felicidades por la trayectoria. Muchas gracias. Es por el privilegio que yo creo que tienes de a la gente contarle lo que está pasando y que seas tú ese nexo entre lo que es la realidad percibida y la realidad que realmente hay y luego que la gente tome sus propias conclusiones, ¿no? Eso intentamos, ese es el objetivo. Ha sido genial hablar contigo. ¿Algo que nos quieras decir? Lo he pasado muy bien, ¿no? Lo he pasado muy bien y gracias a Foro de Foros ya lo pasé muy bien la ocasión que tuve de estar en la granja de San Ildefonso hace unos cuantos meses. Disfruté mucho de aquella charla y de la compañía de los asistentes y hoy igual. Así que muchísimas gracias por tener el interés para que habláramos de estos libros que me ha dado por escribir últimamente y confiar en que, bueno, pues que el lector por lo menos que no se aburra. Y yo ya lo digo, cualquier lector que llegue a la página 20 y no haya conseguido encontrarle el punto al libro, que lo cierre y busque otro, que hay muchas cosas interesantes que leer. Yo eso es lo que pienso y me los he leído. O sea, bueno, pues me alegra saberlo. Y a vosotros que nos habéis estado prestando atención, gracias por estar pendientes de Foro de Foros y La Solapa de un Libro. Estabais escuchando a Vicente Vallés y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo también.